ahora pido unos momentos de calma y comprensión. ¿Me escuchas? Sí. Yo no. Vale. El agua también, ¿vale? No te escuchamos nosotros. ¿Por dónde tendría que sonar? Igual activa el sonido de la... Espera. Pensaba que ya lo... ¿Ahora? Hola. Vale, vale. Culpa mía. Vale. ¿Qué tal, Manuel? Voy Hola, ¿qué ahora tal? a presentar la mesa. A ver, yo me silencio aquí mejor, ¿no? ¿Así me escuchas? Vale, pues voy a inaugurar ahora la mesa y empezaremos contigo, ¿vale? Vale, para la presentación, como iba a usar una presentación, ¿quieren que lo utilice o no lo utilizo? Como tú quieras. A mí no me importa no utilizar la presentación. Si compartes la pantalla, saldrá Vale. ahí enorme. Vale, dame un segundo y os presento a los tres y después empezamos, ¿vale? Vale. Perfecto. Bueno, ahora vamos a dar inicio a la tercera y última mesa de hoy, que está dedicada a las organizaciones del tercer sector que trabajan promoviendo el derecho a la vivienda y el acceso y la eliminación de las discriminaciones en este acceso, sobre todo a personas migrantes. Hemos invitado a tres organizaciones que nos parece que hacen un trabajo excelente en esta materia y tenemos por un lado a la pantalla a Manuel Escuela de Provivienda, que nos acompaña desde Tenerife. Muchas gracias por hacer el esfuerzo también y bueno, ya veis que el tema virtual sigue siendo un poco complicado, pero bueno. Tenemos a Sergio Rodríguez de Fundació Habitatge Social y a Tatiana Regia de Barcelona Actúa. Vamos a empezar con Manuel Escuela. Manuel es abogado abogado colegiado del Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife. Lleva trabajando con Provivienda desde el año 2023 y actualmente lleva el programa de promoción de la no discriminación residencial para las personas migrantes. Pues Manuel, cuando quieras, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Se me escucha bien? Sí, se te escucha. Bien. Nada, antes que nada, dar las gracias a ESCO por invitarme, por contar con Provivienda para estas jornadas tan interesantes. Y bueno, la cuestión de la que les voy a hablar yo es el programa de promoción a la discriminación residencial de las personas migrantes, promoción de la no discriminación de la residencial de las personas migrantes, perdón. Antes que nada, hablarles un poquito de la entidad en la que yo trabajo, Provivienda. Provivienda es una asociación sin ánimo de lucro que trabaja en toda España, es a nivel estatal. Tiene por objeto pues, promover el derecho a una vivienda digna y adecuada, ¿vale? Para ello colabora con las administraciones públicas, con entidades sociales, con el sector privado, para gestionar proyectos todos ellos relacionados con la vivienda, tanto de provisión de vivienda asequible, con intervención social, como también proyectos de asesoramiento jurídico y sensibilización en materias siempre relacionadas con la vivienda, como este proyecto de no discriminación. En Cataluña está implantada también
gestiona varios proyectos de bolsa de vivienda asequible, de alquiler social, bolsas de viviendas también para colectivos vulnerables, también proyectos de protección internacional. Y bueno, concretamente el proyecto en el que yo trabajo y presto mis servicios es el programa de promoción de la no discriminación residencial de las personas inmigrantes. Yo trabajo en Tenerife, pero realmente el programa atiende casos de discriminación residencial a nivel de toda España. Vale. El programa, un poco la finalidad que tiene es prestar asesoramiento jurídico y social a las personas víctimas de discriminación residencial y también a profesionales, familiares, otras personas que estén interesadas en la materia, tanto de forma individual, con asesoramientos y acompañamientos individuales, tanto en las fases previas a la denuncia, en fases de recopilación de pruebas y de identificación de situaciones de discriminación residencial, como también acompañamiento ya en los procedimientos de denuncia. Y luego también realizamos pues acciones grupales, formaciones grupales, principalmente para ayudar a identificar y a conocer un protocolo de actuación contra la discriminación residencial y también para ayudar a las personas inmigrantes principalmente a conocer sus derechos en materia de vivienda y particularmente en materia de arrendamientos urbanos, de los derechos que reconoce la ley de arrendamientos urbanos a los inquilinos de la vivienda, que también pues muchas veces las personas migrantes están sujetas a un mayor número de abusos en estas cuestiones. Además de esto, pues participamos en mesas técnicas y foros como el del día de hoy, nos coordinamos para entidades, hacemos formación para profesionales, establecemos estrategias antirrumores también, elaboramos y participamos en la elaboración de estudios, informes, guías, etc. Entonces, bueno, la discriminación residencial, ya se habló un poquito al principio de la jornada de este tema del racismo inmobiliario. Bueno, lo que supone es un trato diferenciado en el acceso como en el mantenimiento y disfrute de la vivienda, relacionado con perjuicios o estereotipos que existen hacia personas extranjeras por razón pues, de su origen o de su raza. ¿Vale? Una forma de racismo estructural que opera conjuntamente con otras formas de discriminación y se intersecciona con otras identidades y que en definitiva pues, empuja a las personas que lo sufren a situaciones habitacionales que no son adecuadas. Bueno, al final este tipo de discriminación, ya el acceso a la vivienda es muy complicado para toda la población, pero la población que se ve sujeta además a esta discriminación residencial pues tiene unas dificultades mayores que las empujan pues, a acabar habitando espacios que no son adecuados, como bueno, aquí en Tenerife se ven mucho ya los garajes, los trasteros, cuartos de lavar supuestamente adaptados, locales que no están destinados a vivienda, que no tienen las adaptaciones necesarias porque se alquilan como viviendas, otro tipo de infraviviendas, chabolas, la ocupación, bueno, todo un conjunto de problemáticas al que estas personas se ven arrastradas por la vulnerabilidad en la que se encuentran y por las dificultades al acceso a la vivienda. Y esta discriminación, pues una discriminación que se presenta tanto de forma directa o explícita como de forma indirecta. Cuando hablamos de discriminación directa estamos hablando de que pueden ser absolutas, de impedir totalmente el acceso a la vivienda, tanto de alquiler como de compra, y también discriminaciones directas que son relativas, que suponen la imposición de unos requisitos superiores a lo que se le exige a la población local, digamos, para poder acceder a la vivienda y que al final suponen un límite, un obstáculo para que la población migrante pueda, o racializada pueda acceder a determinadas viviendas. Y bueno, formas en las que se observa manifestaciones de esta discriminación directa serían, por ejemplo, excusas del estilo el piso ya está alquilado, no tenemos todavía las llaves, tenemos lista de espera. Cuando un potencial inquilino migrante llama interesándose por un piso, se le exigen requisitos económicos más elevados, se le exige mayor documentación que muchas veces no se exige a las personas, digamos, locales o de origen español, y que sirven muchas veces como un filtro previo para a partir de ahí poder realizar la discriminación directa o la exclusión de esas personas de la posibilidad de alquilar las viviendas. Denegaciones sin explicaciones razonables, anuncios inmobiliarios directamente racistas en los que ya se pone de forma explícita que se abstengan personas migrantes, que no se aceptan sino personas españolas, cosas de este estilo. Y luego también vemos otras formas de discriminación directas, como serían ya el disfrute y mantenimiento de la vivienda, acoso por parte de los propietarios, acoso por parte de los vecinos, comentarios xenófobos y racistas por parte de los vecinos, que pretenden impedir un disfrute adecuado, pacífico de la vivienda, incluso la prohibición de acceder a determinadas zonas comunes de los edificios también. Todo este tipo de actuaciones son supuestos de discriminación residencial directa.
existiría también una discriminación indirecta, una discriminación más oculta, que tal y como la define la ley, podemos hablar de requisitos aparentemente neutros para acceder a la vivienda, sobre todo a la vivienda pública, pero que tienen efectos discriminatorios. Y casos o ejemplos son como en Madrid, que se exige que las personas lleven 10 años residiendo en la comunidad autónoma para poder acceder a la vivienda pública, o en el caso de Canarias se exigen 7 años de residencia continuada o 15 años de residencia discontinuada para poder acceder a una vivienda pública. Bueno, esta discriminación en el acceso a la vivienda, el racismo inmobiliario, es una cuestión que se produce tanto, que son agentes discriminadores tanto los propietarios y sus familiares como las propias agencias inmobiliarias, y también lo facilitan portales inmobiliarios, entidades de crédito, vecinos, comunidades de propietarios, incluso las administraciones públicas competentes en materia de vivienda, a través de su inacción, cuando no adoptan las medidas necesarias para acabar con este tipo de actos. Entonces, bueno, por hablar un poquito del contexto actual de la discriminación residencial en Provivienda, hemos elaborado un estudio que se publicó a finales del mes de marzo, hace unas semanas nada más. Se llama Se Alquila 2, porque es el segundo estudio de estas características. El primero se hizo en el año 2020, este es de este año. Bueno, es un estudio sobre racismo y segregación en el alquiler de la vivienda. Yo les traigo aquí algunos datos que me parecen muy interesantes para hablar del contexto actual de la discriminación en materia de vivienda. Bueno, lo que se ha hecho en este estudio es a través de técnicas de testing, ¿vale? Tipos de testing. Uno de los tipos es pues, que una persona con un acento extranjero llama a un piso interesándose por un alquiler, un anuncio, y luego en un tiempo corto, máximo 15 minutos, llama a otra persona interesándose por el mismo anuncio, pero es una persona con un acento español. Las dos personas además cuentan con las mismas condiciones económicas, familiares, etc. Esto es uno de los testing que se ha hecho para evaluar los resultados, que ahora les comentaré. Otra de las pruebas que se ha hecho de testing es con personas de perfil nacional que contactan con inmobiliarias con la intención de poner en alquiler un piso y solicitando a la inmobiliaria pues, que excluyan a personas migrantes. Y un poco se ha recogido la respuesta de las inmobiliarias ante esas peticiones. Y bueno, los datos la verdad que son muy horribles. En el estudio se identifican una serie de presunciones que existen por parte principalmente de las inmobiliarias hacia las personas migrantes. Hay una presunción de que las personas migrantes tienen una mayor vulnerabilidad económica, mayor posibilidad de impago, y esto se refleja pues, en que se le exige cumplir con unos requisitos económicos superiores, muchas veces abusivos o contrarios a lo que establece la ley de arrendamientos urbanos. Se les impide el acceso, incluso la visita de las viviendas, si no acreditan previamente contar con requisitos económicos, cuando muchas veces a las personas de origen español no se les está exigiendo esa documentación con carácter previo. Bueno, también existen presunciones de malas conductas las personas extranjeras, y en este sentido, bueno, recojo una de las frases de un testing, dice: hay ciertas nacionalidades que dan muchos problemas. Mira a los chinos con el cocinado, marroquíes que cocinan con tantas especies. Es horroroso cómo dejan las cocinas. Luego, por ejemplo, no te aconsejo que metas a gente latina joven porque van a ir de fiesta en fiesta. Bueno, esto es un testing 2, un propietario que manifiesta su intención a la inmobiliaria de no alquilar a personas extranjeras, y la inmobiliaria le contesta, pues sí, claro, es que hay nacionalidades que son problemáticas, ya generalizando. También lo mismo con presunciones de hacinamiento respecto, por ejemplo, aquí a nacionalidades africanas, comentan pues, que alquilaron, todo bien, y cuando fueron a recuperar el piso resulta que había 4 personas dentro que no se sabía ni quiénes eran. Se hace una serie de presunciones que se basan en estereotipos y prejuicios racistas que con lo que se justifican estas acciones discriminatorias, o pretenden ellos justificar este tipo de acciones discriminatorias. Algunas conclusiones a las que llega el estudio es que hay un crecimiento de la discriminación directa absoluta, de aquella discriminación que impide totalmente el acceso a la vivienda a las personas migrantes. En el 99% de las llamadas que se hicieron solicitando el propietario que se impidiera el alquiler a personas extranjeras, pues en el 99% de los casos las agencias inmobiliarias lo aceptaron. Le dijeron que sin ningún problema. Es una cuestión que ya está totalmente normalizada por parte de las agencias inmobiliarias. En el año 2020, cuando se hizo el primer estudio, el número de inmobiliarias que aceptaban este tipo de prácticas era de un 72,5%. Han subido pues, casi un 30% en 4 años. Bueno, una cosa que no dije es que este estudio se hizo en Madrid y Barcelona, ¿vale? Con inmobiliarias de Madrid y Barcelona. Bueno, otra conclusión a la que llega el estudio es que existe, bueno, que a las personas extranjeras se les niega
en un 47% el acceso al piso. Se les dice que el piso no está disponible en un 47% de las ocasiones, que llaman para informarse, mientras que a las personas españoles se les niegan un 31% de los casos. O sea, hay un 15% más de veces a la persona extranjera se le dice que el piso no está disponible. Estamos hablando además de en un testing 1 en el cual la persona extranjera llama primero y luego la persona de origen español llama en un periodo de menos de 15 minutos, y aquí ya hay una diferencia de 15 puntos porcentuales de lo que se le dice uno al otro. Además, cuando estas llamadas se hacen interesándose en pisos que están en zonas de estatus económico más elevado, baja densidad, etcétera, pues la negativa a la disponibilidad del piso para las personas extranjeras aumenta hasta un 60,5%. Además, se ofrecen menos pisos alternativos cuando se deniega un piso, cuando se dice que un piso no está disponible, a la persona española se le ofrecen pisos alternativos hasta un 15% más de ocasiones, se le ofrecen más posibilidades, hasta 4 pisos alternativos. Las personas extranjeras se le ofrecen pisos alternativos en muy pocas ocasiones, y cuando se les ofrecen, se le ofrecen como máximo 2, y en zonas residenciales de estatus inferior. ¿Vale? Entonces, algunos ejemplos que se recogen en el estudio y que un poco ponen de manifiesto la situación actual en el mercado inmobiliario, del racismo inmobiliario, pues aquí en un caso de testing 2, el que el propietario solicita pues, que se excluya a los extranjeros del alquiler de su vivienda, pues el inmobiliario le dice que tú quieres perfil nacional, pues nacional, pues sí, sin ningún problema. Muchas personas nos lo piden. No se va a poner en el anuncio, obviamente, pero sí. Ya hay una normalización total de este tipo de actuaciones. Otro dice, sin problema, claro, evidentemente, si viene, por ejemplo, un sudamericano, tú no le puedes decir, no te podemos alquilar porque el dueño no quiere latinoamericano, pero si no quieres, nosotros lo hacemos. Claro, así ha sido siempre. Vale, otro ejemplo. Aquí también en un testing 2 le dice el agente inmobiliario al propietario, no es tan sencillo en el sentido de, mira, no te quiero porque eres chino. Nosotros le decimos, vale, perfecto, pero mándanos la documentación. Y luego le decimos como que no han pasado el seguro de impago. Bueno, este tema de los seguros de impago cada vez se utiliza más como una excusa y como un impedimento previo al acceso a la vivienda y a poder incluso visitar las viviendas. Y aquí en el otro ejemplo que he puesto de testing 1, la persona extranjera llama interesándose por el piso y el agente inmobiliario le dice, te pregunta, ¿te importa si me envías la documentación por WhatsApp o por correo antes de la visita? Porque hay un seguro de impago, con la intención de hacer un filtro previo. La persona nacional que llama interesándose por el anuncio 10 minutos después, simplemente le pregunta si el matrimonio trabaja y los ingresos, y luego le dice, de acuerdo, pues mañana podéis visitar. Pregunta los requisitos, contrato, nóminas, DNI, un mes de fianza, pero no se le exige ninguna documentación previa para poder visitar la vivienda. Entonces, bueno, realmente es una situación actualmente que la discriminación residencial se ha normalizado totalmente por parte de las agencias inmobiliarias. Muchas ponen de manifiesto, bueno, que ya debido a la gran demanda que hay de vivienda, pues prácticamente pueden filtrar sin ningún problema la población que quieren, o el grupo de población que quieren que resida en su vivienda, y por tanto no hay problemas, no hay dificultades para excluir a personas migrantes si el propietario lo quiere. Bueno, pues claramente estos comportamientos discriminatorios están prohibidos no por normativa, digamos, autonómica, sino es una cuestión que ya está prohibida a nivel internacional en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, más normativa a nivel de las Naciones Unidas, también a nivel de la Unión Europea, Carta de Derechos Fundamentales, Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, nuestra Constitución, por supuesto, el artículo 14 de la Constitución, la Ley de 2022, y a nivel autonómico con las diversas leyes en materia de igualdad de trato y no discriminación. En el ámbito de Cataluña, pues habría destacar el Ley 2007 de Derecho a la Vivienda de Cataluña y la Ley 19/2020 de Igualdad de Trato y no discriminación en Cataluña, leyes ambas que incluyen pues regímenes sancionadores para los propietarios o agentes que realicen prácticas de estas características, prácticas discriminatorias. Nosotros en Provivienda, pues, ¿qué intentamos hacer? Y concretamente en el programa de promoción a la no discriminación, bueno, pues contamos con un buzón contra la discriminación. Es una herramienta para que aquellas personas que sufren discriminación residencial o consideran que están sufriendo discriminación residencial puedan ponerse en contacto con nosotros, nos puedan hacer llegar sus vivencias, nos puedan pedir, si les interesa, pues nuestro apoyo y asesoramiento, o simplemente pues hacernos llegar su situación. Aunque yo estoy ubicado en Tenerife, a aquellas personas que contactan en nuestro buzón, que están en Cataluña o que están en otras zonas del territorio, pues se les prestará la atención de forma telemática, por teléfono o por otras vías, para poder prestar este servicio.
Además, hemos elaborado en el programa también un protocolo de actuación frente a la discriminación residencial, que bueno, es un díptico, no, bueno, son varias páginas, es una guía a través de la cual, bueno, las personas pueden conocer los derechos que le corresponden a las víctimas de discriminación residencial, cómo actuar, cómo identificar la discriminación residencial, cómo recopilar pruebas, las diferentes vías de denuncia que existen, etcétera. Bueno, toda esta información, este buzón y este protocolo están disponibles en la página web de Provivienda, del programa de no discriminación. Si ustedes ponen en Google o en cualquier buscador no discriminación Provivienda, les va a aparecer nuestra página web que tiene pues, un montón de recursos, estudios, guías. Este estudio de Se Alquila 2 del que les hablé antes también, que es un estudio no es muy largo, son unas 20 páginas más o menos. Les recomiendo que lo lean porque es muy interesante. Y bueno, y recursos como el buzón o como el protocolo de actuación. Al final, una persona que sufre discriminación residencial puede acudir a la vía de la denuncia, tanto a la vía penal, cuando la discriminación residencial ya es constitutiva de delito, con situaciones más graves en las que ya hay un componente de odio, un componente de desprecio absoluto por razón del origen o la raza, o una vía administrativa cuando esta discriminación pues no es tan, digamos, no tiene este componente de odio. Esta vía administrativa sería tanto en materia de consumidores, la legislación de consumidores que regulan procedimientos sancionadores por estas causas, como la normativa de extranjería, normativa de igualdad de trato también. La realidad es que la vía de la denuncia es compleja, es difícil probarlo y acreditarlo, y muchas veces la administración no reconoce los derechos que la ley otorga a los denunciantes de este tipo de situaciones, no les reconoce la condición de interesado en el procedimiento administrativo, y es una lucha constante que tenemos para que las personas puedan realmente luchar por sus derechos, denunciar y que esa denuncia llegue a buen puerto. Cataluña, sinceramente, es uno de los territorios que más avanzados está en este sentido, en el sentido de reconocer la condición de interesado a la persona discriminada, al denunciante, pero en otros territorios de España pues es una cuestión que es compleja y bueno, vamos a ir luchando. Hay alternativas a la denuncia que también nosotros podemos asesorar y acompañar en solucionar esta cuestión, ¿no? Alternativas como la mediación vecinal, la interlocución con agentes discriminadores para alcanzar acuerdos. En su caso, casos que la administración no reconozca los derechos de las víctimas, pues con quejas al defensor del pueblo, reclamaciones al diputado del común, que es el órgano equivalente en Canarias, en Cataluña es el CITIC, quejas en redes sociales o medios de comunicación que afecten a la imagen reputacional de estas agencias inmobiliarias que realizan este tipo de prácticas. Nosotros hemos llegado a acuerdos de reparación con inmobiliarias que han realizado este tipo de prácticas y se ha conseguido recopilar pruebas de que se estaba realizando una discriminación residencial y se ha llegado a un acuerdo con la inmobiliaria para que reconozca esta conducta, indemnice a la víctima de esta discriminación, le busque una vivienda que se ajusta a las características de aquella que ha sido denegada por una cuestión racista, y con pues, el establecimiento de un protocolo interno en la inmobiliaria de prevención a este tipo de racismo, obligación de realizar formaciones a los profesionales, etc. Entonces, bueno, hay vías alternativas para también intentar resarcir o reparar el daño que sufren las víctimas de esta discriminación residencial, además de la vía, digamos, administrativa o penal de la denuncia. Bueno, nosotros consideramos que es necesario que las administraciones públicas, para afrontar y atacar y que se reduzca este tipo de discriminaciones, realmente ejerzan sus competencias, impongan las multas, tramiten los procedimientos sancionadores con todas las garantías, se coordinen entre las diferentes administraciones con competencias en la materia, creen los departamentos y servicios que ofrezcan información a las víctimas, sensibilización, departamentos o órganos que ya están incluidos en las leyes, pero que muchas veces por falta de dotaciones presupuestarias no se crean, como la Autoridad Independiente por la Igualdad de Trato, que impulsen programas innovadores, que modifiquen los requisitos mínimos relativos a la formación de los agentes inmobiliarios, que haya una profesionalización de los agentes inmobiliarios, que se incluya formación específica de no discriminación e igualdad de trato para los agentes inmobiliarios. Y también es necesario, por supuesto, que desde el tercer sector y desde la sociedad civil actuemos para luchar contra esta discriminación residencial. Desde el tercer sector, a través de la sensibilización, de la investigación, del asesoramiento y el apoyo a las víctimas, la incidencia, a través de incidencia política o litigios estratégicos, y desde la sociedad civil, pues teniendo una visión crítica frente a este tipo de actuaciones racistas, informarnos, conocer la realidad de nuestro entorno, apoyar iniciativas que
promuevan la mejora de las condiciones de vida de la población migrante y en general concienciar a nuestro entorno para frenar todo tipo de discursos de odio. Y bueno, esto era todo. Uy. Muchas gracias. Nada. Muchas gracias, Manuel, por tu explicación. Como ahora estás conectado, no sé si alguien quiere hacerle alguna pregunta para que pueda responder él verbalmente, porque si no nos lo tendrá que dejar escrito y es un poco más aparatoso. Si alguien quiere hacer algún comentario o hacerle alguna pregunta, ¿sí? Vale. Te va a hacer una pregunta Andrés, que es el director de la ONG Ay. Hola, Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En primer lugar, felicitaros por el trabajo tan grande que tiene Provivienda. Creo que ya ustedes hicieron uso también cuando hablé con tus compañeros en Madrid el año pasado, les dije que había una gran necesidad de que ustedes llegaran también a otras localidades grandes y pues creo que ya están haciendo algunas actuaciones en la Comunidad Valenciana, en especial en la zona de la Hurta Sur, que es en la zona de la Dana, tengo entendido que ya están allí. Andrés, perdón Sí. un momento, no te escucha él. Hola. Escucho, lo que pasa que lo escucho como muy a lo lejos, así medio con eco, no lo entiendo bien. ¿Sí? O vente aquí, por aquí. ¿Me escucha ya o no? Sí, ahora sí escucho. Bueno, que... Sí, Y así él te ve también. Con permiso. Bueno, a ver, va a ser muy breve, nada, que enhorabuena por ese trabajo y que sé que el año pasado hablando con tus compañeros le dije la necesidad de que estuvieran en otras localidades y pues creo que ya están haciendo ustedes algunas actuaciones sobre el tema de la crisis inmobiliaria que se está dando en la Horta Sur, en la zona de la Dana, que están abusando por cantidades de las personas allí. Mi pregunta es la siguiente, vi que ahí había como que un listado de, algo así como un listado de propietarios amables, vi que ahí la lista. Esto es una cosa que ustedes lo tuvieron en cuenta, pero mi pregunta es, o sea, si eso se impusiera o se desarrollase, ¿cómo fuese eso contra la LOPD? ¿Me escuchas? Sí, escucho. Sí, o sea... Bueno, la verdad, una pregunta complicada. Sí, porque es cosa, hombre, sería lo ideal tener un listado de esos, pero claro, sabemos cómo es tan de exigente esta LOPD europea, que es Claro. o sea, es muy radical. Gracias. Yo entiendo que bueno, yo no soy experto en materia de protección de datos, pero bueno, doy mi opinión con lo que conozco de la normativa. Entiendo que el uso de esos datos debe ser autorizado siempre por el propietario. Ese listado de propietarios amables pues requerirá una autorización del propietario para ser incluido en él, que bueno, que si como es algo positivo, entiendo que los propietarios no pondrían problemas, pero sí requerirá un consentimiento por parte del propietario para ser incluido en ese tipo de listados y de propuestas. Vale, muchas gracias. Bueno, vamos a seguir porque vamos un poco cortas de tiempo, así que te cierro por aquí, pero nos sigues acompañando por el YouTube. Muchas gracias Muchas gracias. por la explicación y por el trabajo que hacéis desde Provivienda, que la verdad es que tiene un gran impacto y es muy importante y es también como una fuente de inspiración para otras organizaciones como la nuestra. Gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Hasta luego. Vale. Se fue. Vale. Pues ahora vamos a seguir con la intervención de Tatiana, y perdón, esto es spoiler. Chao. Tú no tienes presentación, ¿no? A ver, tenía que poner... Ponemos esto. Sí. Vale. 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 Muy bien.
Pues seguimos con Tatiana Reigía. Ella es educadora social y actualmente es la responsable del itinerario socioeducativo en Barcelona Actúa. Tiene una trayectoria comprometida con el acompañamiento en los procesos migratorios. Ha trabajado como educadora en centros de acogida y como coordinadora de pisos de autonomía para jóvenes migrantes y también como referente de emancipación en el proyecto IMEX liderado por la CEPA. Su experiencia la ha llevado a identificar el acceso a la vivienda digna como una pieza clave para la inclusión social. Tatiana, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, es mi primera vez en eventos como este, así que voy a intentar hacerlo bien y... ¿Ves? Ya empezamos mal. No, está bien. ¿Así? ¿Te molesta aquí? No. Yo no he hecho presentación porque en parte también pienso que hablarlo más, no coloquialmente, pero un poco más directamente tiene también bastante impacto, más que apoyarme en una presentación porque tampoco soy mucho de esto, yo nunca lo he sido, entonces he preferido hacerlo así. Sí que me he hecho un guión, pero es muy probable que ni lo siga. Entonces, bueno, Barcelona Actúa, ya no soy la responsable del itinerario socioeducativo, es decir, desde el lunes ahora soy la coordinadora de las 3 casas de acogida que tiene, que se llaman Backstations, y he venido acompañada de mi compañera Fátima, que está ahí, que trabaja directamente conmigo y me ha parecido súper enriquecedor que ella también esté, porque habrá cosas que a lo mejor se me olviden y que ella también pueda aportar. Entonces, bueno, no sé si conocéis Barcelona Actúa. Barcelona Actúa nace en época de pandemia, entonces trabajamos con jóvenes en situación de vulnerabilidad que están en la calle, básicamente. Entonces hay diferentes programas, ¿no?, dentro de la entidad. Yo soy responsable de las Backstations, que se llaman, pero son casas de acogida. Actualmente hay 3 casas situadas en el barrio de Gracia. Entonces, en época de pandemia, como parece que hace mucho tiempo, pero no hace tanto, las personas que vivían en la calle tenían una situación bastante complicada en ese momento. Entonces nacieron los albergues y los hostales para estas personas. De ahí había tanta demanda que se construyeron estas Backstations, que son casas, ¿no? La primera en la que entré yo, que está situada en Valcarca y donde Fátima es la responsable de convivencia, está financiada casi en su totalidad por el Ayuntamiento de Barcelona. Entonces, ¿a quién atendemos? A estos chicos, ¿no? No son extutelados, porque normalmente en estos recursos muchas veces están muy enfocados a los extutelados, ¿no? Yo he pasado por toda esta trayectoria y cuando no tienes nada, no eres extutelado y pasas la franja de los 18 años, la cosa se complica muchísimo. Y Barcelona Actúa tiene un poco esta acción, ¿no? Entonces los chicos que están ahí son de 18 a 30 y hay alguno de 35, es decir, no hay una edad límite como en otros sitios, ¿no?, que a lo mejor están de 18 a 25 o no. Lo único que tienen en común es que están en una situación de vulnerabilidad alta, la mayoría no tienen documentación y ¿qué hacemos nosotros? Pues ofrecerles una vida lo más digna posible, en un recurso donde se puedan formar, donde se puedan documentar y donde puedan trabajar, o donde puedan tener acceso al mundo laboral por primera vez aquí. Problema, luego la salida, ¿no?, a buscar una habitación. El primer problema es cómo llego a Barcelona Actúa y cómo accedo a una de las casas. Y el segundo problema luego es cuando ya lo tengo todo, ya tengo mi NIE, ya tengo mis estudios y ya tengo un trabajo, ¿cómo hago para encontrar una habitación? Entonces nos estamos encontrando casos que no son capaces de salir de las Backstations cuando tienen a lo mejor 3 nóminas, tienen un contrato de trabajo indefinido de 1 año, tienen su formación y no son capaces de acceder a ninguna habitación y bueno, de un piso entero ya ni hablemos, esto ya son palabras mayores. Entonces, claro, esto es
un drama real. A mí me ha gustado mucho, antes hemos llegado un poco tarde, pero todos los testimonios que he escuchado, que yo antes de estar en Barcelona Actúa he tenido la oportunidad de ver cómo los chicos llegan, y las chicas también, llegan al país, de ahí van a un centro de acogida, a un SPAI de estos de emergencia, del centro de acogida vas a un CRAE, a un piso asistido, de ahí a lo mejor puedes estar hasta los 23 aún bajo alguna ayuda o algo, y luego ¿qué pasa? Entonces, una de las cosas en las que trabajamos mucho desde Barcelona Actúa es el acompañamiento desde el empoderamiento de cada caso, ¿no? Es decir, nosotros como educadores, hay educadores y trabajan, hay un equipo de itinerarios que trabajamos todos coordinados, ¿no? Hay el idioma, está la formación, está la ocupabilidad y está todo el tema socioeducativo de todas las casas. Entonces, ¿cómo los acompañamos? Empoderándolos, es decir, aprendiendo a hacer ellos mismos todas las gestiones, ¿no? Porque también una de las cosas que a mí personalmente me ha pasado, y dicho por ellos muchas veces, es cuando cumplimos los 18 años parece que ya somos mayores y ya tenemos que hacer las cosas por nosotros mismos y no tenemos ni idea. Entonces, nosotros trabajamos desde otro punto de vista. A mí esto como educadora me ha costado también romperlo. He tenido que pasar un tiempo en otras entidades para deconstruirme como profesional y volver a construirlo, porque en Barcelona Actúa una de las cosas que está clarísima es que se huye del asistencialismo, porque esto no va a ningún lugar. Entonces, ¿qué pretendemos con esto, no? Empoderarlos de sus propios procesos, que tengan claro todas las injusticias que van a haber desde el principio y llenarlos de todos los conocimientos y de todo lo que podamos para que ellos mismos puedan salir adelante, porque lo que les pasaba a las dos personas que hablaron antes, esto también les pasa a los chicos cuando salen de estas casas, ¿no? También tienen que ir a veces a servicios sociales, también tienen que enfrentarse a esto, y yo he visto cómo servicios sociales también he hecho algún acompañamiento, y cuando la persona no habla bien el idioma, aún encima no está entendiendo nada de lo que le dice y todavía es peor. Entonces, en Barcelona Actúa, ¿qué hacemos? Apoyarlos en esto muchísimo. Es decir, tienes que empaparte del idioma, tienes que aprender mucho, tanto el catalán como el castellano, formarte para acceder a un puesto de trabajo que no siempre tiene por qué ser un puesto de trabajo raso. Quiero decir, si tienes capacidades, hay muchas personas que han venido de otro país que son licenciados o que han estudiado Derecho, porque se tienen que limitar también solo a acceder a un puesto de hostelería si lo que quieren es estudiar algo superior. ¿Por qué tiene que pasar eso, no? Entonces, en Barcelona Actúa también hay programas para ese desarrollo de los chicos que puedan llegar a la universidad y poder ocupar puestos superiores. Otra cosa que nosotros hacemos, ¿no? ¿Cómo rompemos esa barrera de salida a lo mejor a una habitación? ¿Cómo accedes a una habitación? O yo cuando busco un piso, que también me ha pasado, ¿qué es lo más eficaz o lo más efectivo? No es una inmobiliaria, no es buscar por idealista, sino que es el boca a boca, a lo mejor, ¿no? Oye, este ha dejado un piso, aquí hay una habitación libre, conozco al dueño. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Una parte, el vértice, digamos, del triángulo de Barcelona Actúa es el movimiento ciudadano. Nosotros trabajamos mucho con voluntariado. ¿Por qué? Primero, para romper ese estigma, ¿no? Ser una persona de otro país no quiere decir que seas delincuente. No tiene nada que ver. Cuando trabajas con jóvenes y la mayoría de países como Marruecos, Argelia, hay un estereotipo de base bastante evidente. Entonces, cuanto más se acerca la ciudadanía, ¿no?, a estos chicos, más se rompe esa barrera. Entonces, una de las principales cosas que hacen los voluntarios justo son parejas lingüísticas, comparten idioma, comparten cultura. Fátima se encarga mucho de todo el tema comunitario y hay muchas personas que vienen a cocinar con los chicos. Es decir, las casas además son casas abiertas, que os invito un día a venir a Valcarca.
Son casas abiertas que los chicos ellos viven allí, hacen sus tareas, hacen su comida, estudian, se levantan, viven de la manera más normalizada posible, está cero institucionalizado, porque no creemos que esto tampoco sea efectivo. No entras a la casa y ves la normativa o colgada en la pared, no, es una casa de barrio en la que tú entras y ves la cocina, ves el salón, que es donde pasa todo, nos enfadamos, hacemos nuestras asambleas y hacemos nuestra vida y los preparamos para la vida real. Es decir, esto es lo que te vas a encontrar cuando vas a alquilar un piso, vas a tener que limpiar el baño, vas a tener que hacer algún día la cena, vas a tener que saber que si te duele la cabeza lo que tienes que tomar es un ibuprofeno. Este tipo de cosas que parecen tan sencillas y no siempre son tan sencillas. Intentamos que la vida sea lo más real posible. Entonces, cuando los voluntarios vienen y ven esto, también se enriquecen ellos también, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando un chico puede tener una pareja lingüística, un coach laboral si ya está en salida para buscar un trabajo, puede tener un referente que son mentores sociales, ¿no? A mí la palabra referente no me gusta mucho, pero se usa en Barcelona Actúa. Entonces, todas estas personas generan un ecosistema al lado del chico, ¿no? Entonces, cuando el chico está ya en salida, muchas veces son estas personas las que ayudan a que este chico encuentre una habitación, porque tengo un amigo o porque mi hijo comparte piso y entonces le queda una habitación libre y puedes ir tú, porque ahí ya se ha roto una barrera. Y entonces desguetizamos también un poco eso, porque lo que nos pasa mucho también es que al final ellos salen de estos recursos, porque a veces no te queda otra, que tienes que salir sí o sí, y acaban viviendo otra vez entre ellos en pisos donde tienen que vivir 5 o 6, o en barrios que ellos mismos no quieren ir, pero solo son a esos barrios a los que acceden. Y de esta manera se rompe eso y ven el mundo real. Entonces, yo creo que lo rico de Barcelona Actúa, una de las cosas más ricas, es el movimiento de la ciudadanía. Una compañera antes de venir me dijo, di las cifras porque esto siempre ayuda a entenderlo, ¿no? Entonces, el año pasado, me lo he apuntado, se movilizaron a 900 voluntarios y se atendieron a 600 personas. Y solo en las casas, que son 3 casas, como os he dicho, ubicadas en Gracia, se atendieron a 65 chicos y se movilizaron a 300 voluntarios. Y esto es muy bonito de ver, además, ¿no? Porque es un win-win también, porque los voluntarios se implican muchísimo y, mira, hoy justo os voy a contar un caso real. Entró un chico hace poco a una de las casas que decretaron mayor de edad por fiscalía, ¿no? Decidieron que su documentación no era válida y que el chico en realidad era mayor y que no tenía derecho a los privilegios del área de support. Entonces, vino a Barcelona Actúa y entró a una de las casas. Este chico, al poco tiempo, pues se le asignó una referente o una pareja lingüística o un orientador académico, que son las personas que le hacen refuerzo escolar. Y la referente, como sabe que al chico le encanta el fútbol y su hijo juega al fútbol, le llevó a entrenar con su hijo y consiguió que el equipo pues lo metiese dentro, ¿no? Y esta mañana, antes de venir aquí, le he preguntado, oye, ¿qué tal te ha ido? Y me dijo, estoy muy contento. Y le dije, ¿y eso? Y me dice, nunca había conocido a una mujer española que me hablase así. Estoy muy contento. Es muy buena persona. Me dice, es un ángel ahora mismo. Entonces, este tipo de cosas ayudan, porque él se dignifica. Parece una tontería, pero dices, somos personas, ¿no? Y las personas se tienen que tratar bien por defecto, pero a veces esto, cuando eres de otro país, no pasa. Y cuando pasa, ellos lo viven como vale, porque, claro, lo han echado de un recurso porque se supone que no es la persona que él dice ser. Esto ya te cala, ¿no?, dentro. Y ahora encontrar a personas que te cuiden y que te quieran porque sí, porque tú vales, es muy bonito. Y esto nosotros lo conseguimos mucho con los voluntarios. Yo como educadora hay cierta parte de vínculo que
que no quiero tener tampoco, porque si no pierdo la perspectiva y a mí eso no me ayuda a trabajar con un horizonte bueno, ¿no? Un vínculo sano. ¿Y esto cómo lo conseguimos? Con este tipo de voluntariado. Y es súper enriquecedor, la verdad. No sé cómo voy de tiempo. Yo creo que sí, ya. ¿Eh? Ya. Pues ya está. Perdón. Muchas gracias. La verdad es que hacéis un gran trabajo no solo para la inclusión residencial, sino la inclusión social, ¿no? Y para luchar contra todos los prejuicios y la estigmatización que viven las personas migrantes aquí en Cataluña y en España. Muchas gracias. A ti. Vale, vamos a contrarreloj, pero es que tampoco les quiero cortar porque me parece importante todo lo que dicen y, bueno, ya de perdidos al río. Pues vamos a terminar con Sergio Rodríguez, que es diplomado en Ciencias Empresariales, lleva 40 años dedicado al sector social, combinando periodos como voluntario, como bien decía Tatiana, que también a veces es importante, ¿no? Y muchas pasamos por ahí en esta profesión, con la parte profesional. Ha pasado por la inserción sociolaboral de jóvenes en riesgo de exclusión, la educación en valores, la reintegración de personas en privación de libertad y en el sector de las personas con discapacidad intelectual. Desde hace 9 años es el director de la Fundación de Habitatge Social y hoy está aquí pues, para hablarnos del trabajo que hacéis, ¿no? Sí, ¿me puedes Sí. poner la presentación? Ay, sí, perdona. Bueno, ¿hasta qué hora queréis estar aquí? Negocia. Mi reloj marca las 2 menos 5. Bueno, sin presión, ¿no? Vale. Vale, perfecto. Perfecto, porque me había marcado aquí 6 minutos. Digo, a ver qué soy capaz de decir en 6 minutos. Y iba tachando diapositivas. Digo, esta no. No te agobies. Vale, de acuerdo. Tómate tu tiempo. Pues muy bien, gracias por la invitación. De esto solo voy a decir 2 cosas, porque se han dado ya muchos datos. Ay, perdón. Aquí. Si no me lo gires, es igual, lo tengo escrito. Sí, ya está. Se han dado muchos datos ya esta mañana, simplemente tener la conciencia de que en Cataluña el 40% de las personas que viven de alquiler dedican más del 40% de sus ingresos a pagar dicho alquiler y que se calcula que en el año 2030 315.000 hogares en Cataluña necesitarán ayuda de la administración pública para salir adelante. ¿De dónde vienen nuestros males? También se ha hablado. Aquí tenemos Europa y aquí tenemos España. Pues este es el parque de vivienda social que tenemos en el Estado español, que coincide bastante con el de Cataluña. Los datos pueden oscilar entre el 1,5 hasta el 3%, según cómo lo estudies, pero el caso es que hay un desfase muy, muy importante. Claro, el problema de la vivienda, antes se ha dicho, es un problema global, pero ¿a quién afecta? ¿No? Pues afecta a quien busca vivienda, afecta a quien, no a quien la tiene, sino a quien busca, y tiene recursos limitados. Esta es la gráfica del crecimiento acumulado de la población catalana de los últimos años. En el 2024... Ahí veis la columna, lo que sube para arriba es el crecimiento de la población catalana gracias a la población que viene de origen no español. Y la parte de abajo, que está por debajo de 0, es lo que decrece por el crecimiento de la población autóctona. Es decir, que llevamos desde el 2016 creciendo gracias a la población que viene de fuera del Estado español. ¿Y por qué viene la población de fuera del Estado español? Pues porque aquí hay oportunidades de trabajo y vienen a trabajar. Y esto es una realidad que sin la población que viene de fuera, pues no tendríamos mano de obra para muchas empresas y muchos negocios que están saliendo adelante.
Y se calcula que para el año 2039 la gráfica será, bueno, no se ve, bueno, eso sube hasta 1,5 millones de personas. La población de origen, es que veo que estaba tan claro que la columna de la derecha no se ve, pero estamos hablando de 1,5 millones de personas nacidas fuera del Estado español que vivirán en Cataluña. Por tanto, esta situación ¿a quién afecta? Pues a las clases más bajas no propietarias, que ahí ¿quién está? Pues está los jóvenes, ¿no? Pues que buscan su primer hogar, sean de la nacionalidad que sean. Puede afectar a la tercera edad, las personas que se hacen mayores, que viven de alquiler, habrá que ver si dentro de unos años podrán pagar sus alquileres. A la población inmigrada que viene buscando la primera residencia. Y al final estamos definiendo un perfil que se va concentrando en una cosa que ha dicho Andrés al inicio: mujer, inmigrante, y nosotros añadimos con hijos a cargo, hijos o menores a cargo. Ese es el perfil que está definiendo la situación, ¿no? Entonces, ¿qué supone para nosotros poder facilitar un hogar a una familia? En primer lugar, igualdad de oportunidades. Habéis hablado del acceso al padrón. Sin un domicilio fijo es muy difícil que, según qué ayuntamientos, te empadronen. La ley obliga igualmente a empadronar, pero buscan muchos mecanismos para no hacerlo, ¿no? El acceso digital, derechos políticos, espacio para el estudio, el juego para los niños, estabilidad emocional, salud física, mental y creación de relaciones y red social. Sin vivienda es muy difícil tener una red de relaciones. Bueno, pues en este contexto, ¿quiénes somos? Pues nosotros cumplimos este año 35 también. Fuimos constituidos en el año 90 a través de la iniciativa de Cáritas de Barcelona y llevamos pues estos 35 años gestionando un parque de viviendas que lo que busca es dar un alojamiento en régimen de alquiler temporal, ¿vale? A un precio social por debajo del mercado a familias que no pueden acceder al mercado. Se hace también a través del programa Oikos en griego es casa, con planes de trabajo sociales, integrales, transversales, personalizados. Cuando una familia entra en el proyecto de la fundación, se le asigna un profesional, un educador, que trabaja con la familia para ir marcando objetivos que con el paso del tiempo permitan ganar en autonomía y poder acceder al mercado normalizado. Vale. Ya me he pasado 6 minutos, o sea que... Y voy por la segunda. Las familias que acceden pues son familias que, como dato común, tienen dificultades económicas y después otras situaciones añadidas. O alguna persona en el núcleo familiar con alguna discapacidad o con algún trastorno mental o lo que sea. Nosotros, por ejemplo, entre el 20 y 25% de las personas que atendemos no tienen todavía regularizada su situación en el país, ¿vale? Y eso es uno de los elementos que también sirve para empezar a contar lo que llamábamos el tema del arraigo, ¿no? Siempre trabajamos en coordinación con Cáritas de Barcelona. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Pues compramos y alquilamos viviendas, las gestionamos, también viviendas que nos han cedido, que nos acceden personas, empresas, entidades sociales. Las rehabilitamos con empresas de inserción laboral y esto para nosotros también es un elemento importante, que el trabajo que se deriva de nuestra acción también repercuta en empresas que están dando apoyo a personas
que tienen cierta dificultad para acceder al mercado normalizado de trabajo. Intentamos pues, acompañar a las familias hacia la inclusión, la autonomía. El acceso digital pues, también lo trabajamos, porque hoy en día si no tienes capacidad de acceder digitalmente a determinadas cosas, pues es un elemento más de exclusión. Y la eficiencia y el empoderamiento energético, que es un tema que últimamente estamos también trabajando bastante. Nosotros estamos gestionando, a 31 de diciembre gestionábamos 455 viviendas, de las cuales el 40% son en propiedad. Propiedad quiere decir que estamos pagando pues, nuestras hipotecas y nuestros préstamos. Un 35% son cedidas o alquiladas de la administración pública. Cáritas nos tiene cedido un 10% y luego pues, de empresas, entidades sociales, bancos, particulares, de iglesia, pues completamos el restante 25%. ¿Vale? ¿Dónde tenemos ubicadas las viviendas? Nosotros trabajamos en el área metropolitana de Barcelona y la mayor parte de nuestras viviendas están en las 5 principales ciudades del área metropolitana. ¿Vale? Barcelona, la que donde tenemos más con diferencia, y luego pues Hospitalet, Badalona, Santa Coloma y Cornellà son las que le siguen. También trabajamos en las zonas del Vallès y del Baix Llobregat, pero con un número muy inferior de viviendas. Las personas que atendemos, pues en el 2024 atendimos 473 familias. 473 familias quiere decir que 48 eran, ¿se ve bien? Sí. 48 eran hombres o mujeres solas, otro 48 era lo que llamamos hogar múltiple, quiere decir pues una abuela con sus nietos, sería un hogar múltiple, o 2 hermanos viviendo juntos, un tío con sobrinos. 180 familias son parejas con hijos, tenemos 12 que son parejas que todavía no tienen hijos, digo todavía porque normalmente tener una vivienda es lo que necesitas para poder estabilizar tu situación. Y luego tenemos 185 que son familias monoparentales, de las cuales 176 están encabezadas por una mujer y 9 por un hombre. ¿Vale? Por eso este porcentaje de mujeres, familias monoparentales encabezado por mujeres, es uno de los datos que nos está creciendo más últimamente. En cuanto a nacionalidad, pues esas 473 familias representan 1.730 personas. Si empezamos de abajo arriba, pues tenemos que de América Latina son el 35%, del Estado español otro 35%, de los países del Magreb africano, es decir, norte de África, tenemos pues un 15%. De lugares de Europa que no son la Unión Europea tenemos un 6%. De África, del sur de África, África subsahariana, un 4%, un 4% de Asia y un 2% de algún otro país de la Unión Europea. ¿Vale? ¿Cuáles son los ingresos de las familias con las que trabajamos? Pues antes Albert Salas ha hablado del umbral de la pobreza. El umbral de la pobreza se define como aquellas familias que tienen unos ingresos inferiores al 60% de la mediana de ingresos de la población de Cataluña. ¿Vale? Nosotros, por debajo del umbral de la pobreza, tenemos el 92%, o sea, ese 21% que veis ahí, pero luego el otro 70% están por debajo de lo que se llama pobreza severa, es decir, por debajo del 40% de la mediana de ingresos de la población catalana. Y solo un 7,82% supera el umbral de ese 60% de mediana de ingresos, ¿no? Ha estado muy bien antes Albert Salas porque ha dado datos mucho más concretos, ¿no? Decía que el 44,8% de los hogares extranjeros están bajo el umbral de la pobreza,
Nosotros, no sabría decir de estos cuántos son extranjeros, pero ya habéis visto que el 65% de la población nuestra es de origen extranjero y el 92% está por debajo de ese umbral. El proyecto Oikos, pues es el proyecto que en principio tiene que ayudar a todas estas personas a poder estabilizar su situación y salir adelante, ¿vale? Y eso quiere decir pues, que al poco de entrar en la vivienda se hace un primer plan de trabajo con un educador social en el que se ve cuáles son los objetivos principales. Es decir, si la familia no tiene la situación regularizada, el primer objetivo será dar los pasos para que esa situación se solucione cuanto antes. A partir de ahí, pues temas de formación si es necesaria, temas de empleabilidad, la regularización para poder acceder al mercado laboral, escolarización de los niños, si hay alguna persona con alguna discapacidad o algún trastorno en la familia, pues ver qué recursos se pueden encontrar en otras entidades o en la administración para solucionar esa problemática. El caso es ir creando una sistemática y una metodología que vaya dando apoyo a la familia, que ayude a crear esa red de contactos que le va a permitir también en el futuro pues, vivir de una manera autónoma, ¿no? Un poco más en concreto, pues se trabaja en temas de la gestión familiar, pues tanto en temas económicos, hay familias que necesitan un apoyo para organizarse bien a nivel económico, temas educativos. Bueno, aquí el traductor me ha jugado una mala pasada, dicen aspectos de la salvación, no, aspectos de la salud, ¿vale? O sea, la salvación creo que no sabríamos por dónde empezar, ¿vale? En todo caso ya os pasaré la versión con buena traducción correcta, ¿vale? Bueno, la integración con el vecindario, con la comunidad, la documentación legal de las personas que viven, como decía antes, bueno, y el uso responsable y sostenible de los suministros, ¿no? También hay veces que es necesario hacer un aprendizaje en el uso de determinados electrodomésticos, etc. El acondicionamiento de viviendas, pues ahí tenemos un equipo que se hace todo lo posible para que las viviendas estén en las condiciones más dignas posibles y como mínimo las de habitabilidad exigidas. El apoyo en los temas de eficiencia energética, la adaptación de las necesidades específicas para según qué unidades familiares. Alguna vez, pues si hay alguna persona con movilidad reducida, pues hay que hacer alguna adaptación del baño o... Bueno, ahí hay mucho... Es una de las dificultades mayores porque aunque gestionamos 455 viviendas, imaginaréis que no todas tienen ascensor y por tanto no todas están adaptadas para personas que no tengan la movilidad, o sea, que tengan una movilidad reducida, ¿no? Y luego, pues en apoyo en pequeños arreglos necesarios. Hay muchas familias que pueden hacerse cargo de los arreglos del domicilio, pero hay familias que por sus ingresos necesitan incluso pues, arreglos de persianas o cualquier cosa que en un alquiler de mercado corren a cargo del inquilino, ¿no? Aquí nosotros también nos hacemos cargo de este tema y en el acompañamiento en la tramitación pues, de ayudas en materia de vivienda. Sabéis que la Generalitat tiene ayudas para pagar el alquiler. No se tiene que superar determinados niveles de ingresos la familia y el alquiler tampoco puede ser superior, no sé si a 750 euros al mes, con lo cual limita bastante, porque ya sabemos que en Barcelona, por ejemplo, el alquiler promedio está en 1.200, ¿no? Pero bueno, ahí están. Y en registrarse como solicitantes de vivienda pública, ¿vale? Eso es un requisito que se pone a todas las familias que acceden a los pisos de la Fundación.
La evolución del parque y de viviendas y de familias atendidas en la Fundación de los últimos 15 años, pues hasta el año 2010-2012 nos situábamos en unas 90 viviendas. Fruto de la crisis del 2008-2009 se hizo una apuesta por aumentar el parque y aumentar la atención. Se llegó en 5 años hasta las 400 viviendas. Y desde ahí pues hemos ido teniendo un crecimiento más sostenido. De todas maneras, veis, el número de viviendas y número de familias atendidas van un poco a la par, ¿no? Según el año que entran más viviendas, pues no da tiempo a meter a las familias enseguida, y luego en otros años se atienden más familias que viviendas porque pues cuando sale una, pues entra otra familia, ¿no? Pero la línea de abajo de todo son las salidas de familias. Y como veis, tenemos un tope que es el mercado de la vivienda. O sea, en este momento tenemos más de 25 familias que tienen estabilizada su situación, podrían salir de la fundación, pero no encuentran vivienda en el mercado donde puedan ir, porque sus niveles de ingresos les podrían llegar a permitir pagar entre 650 y 750 euros, pero ese mercado es inexistente en este momento. Entonces, pues estamos consiguiendo que salgan entre 25 y 28 familias en los últimos años. Y muy rápidamente, pues algunas conclusiones a las que ya se han llegado anteriormente. La insuficiencia total del parque público y social de vivienda. Hay un choque de demanda motivado por el crecimiento de la población, lo hemos visto en la segunda gráfica. El Gobierno de la Generalitat está haciendo un plan para llegar a 50.000 viviendas más en el año 2030, pero ya hemos visto que en el 2039, o sea, 10 años después, habrá 1,5 millones más de personas en Cataluña, con lo cual, pues, o sea, habría que sostener e incrementar esas 50.000 viviendas a un ritmo, o sea, habría que hacer ese crecimiento a un ritmo muy superior, ¿no? Hay una alta dependencia del mercado que, como ha dicho Albert Salas antes, no funciona con las reglas del mercado, es verdad. Una vivienda no te la puedes llevar a otro lugar, o sea, está donde está, y en función de eso, pues estás condenado a una serie de cosas. La vulnerabilidad residencial se extiende a las clases más bajas, de las clases más bajas a las clases medias, y esto lo estamos viendo en los datos que daba Andrés al principio, ¿no? El 74% de la población española piensa que la vivienda es el primer problema que tenemos en este país, y eso es no porque se hayan sensibilizado por lo que pasa a las clases menos pudientes, sino porque les está llegando, ¿vale? Y después, pues el crecimiento de las desigualdades pues comienza a generar un poco de racismo inmobiliario. No sé yo si vale la pena poner el audio, igual no, porque yo creo que ya ha habido testimonios en la sala suficientemente impactantes como para que no pongamos ahora tampoco un audio de una entrevista de una usuaria nuestra que no encontraba una vivienda donde ir, pues porque era de Guinea Ecuatorial y su nómina en el Institut Català de la Salud, aunque cumplía los requisitos, su raza y su aspecto no los cumplía. Bueno, entonces yo creo que nos vamos a saltar el audio por respeto a todos. Así tenemos unos minutos por si alguien quiere hacer algún comentario. Vale. La pots fer tu després, si vols, amb el micro, vale. Hola, yo os quería dar las gracias, bueno, en general a todos los paneles y por la jornada, y preguntarle a Sergio si tenéis algún programa de acompañamiento. Ahora hablabas de racismo inmobiliario, que creo que es un término que hay que poner sobre la mesa y que no es un poco, que es mucho, y que incluso a igualdad de condiciones, como veíamos con Provivienda, las personas racializadas no están encontrando alquiler. Si tenéis algún
programa o habéis pensado en algún programa de acompañamiento justamente para facilitar estos alquileres o estas 25 o 28 familias que dices que salen anualmente, si van como a buscarse la vida o si tenéis algún tipo de enlace que quizás facilitaría eso, ¿no? Poner en contacto con propietarios o… Gracias. Bueno, las familias que salen no van al vacío, o sea, no sale una familia hasta que no tiene un lugar donde vivir. Entonces, principalmente están consiguiendo muchas pisos de protección oficial de alquiler. Afortunadamente, aunque se haya criticado en los últimos años en la ciudad de Barcelona, se han puesto un poco las pilas en temas de vivienda social de alquiler y ahí pues una buena parte de nuestras familias les ha tocado en un piso de alquiler. Algunas van a pisos del mercado inmobiliario, pues algunos encuentran que es un poco más económico. Todos los años hay alguna que llega a comprar una vivienda, consigue una hipoteca y… O sea, es que estamos hablando de familias que a lo mejor entre los dos adultos pues están ingresando entre 2.500, 2.600 euros. O sea, ese es el nivel en que consideramos nosotros que están estabilizados. Con eso muchas veces ya consiguen, pero claro, con 2.500 euros puedes llegar a pagar un alquiler para no ir agobiado de 800 euros. Todo lo que pase de ahí es un problema. Entonces, a nosotros sí que nos gustaría tener partners que nos ofrecieran pisos a bajo precio para familias que salieran. O sea, nosotros, una familia que sale porque sabemos que se toma en serio pagar el alquiler, que no será la primera cosa que deje de pagar si tiene un susto económico, ¿no? Que a todos nos puede pasar. Y entonces para nosotros es una garantía para el propietario, pero es muy difícil decirle a un propietario, mira, no alquiles a 1.200 euros, alquila a 750 a esta familia que creo que te va a pagar y bien. Bueno, pues algunos tenemos que lo hacen y muchos no. No sé si te respondo a la pregunta con eso. O sea, la salida, consideramos que cuando una persona está ya en fase de salida, si el proceso es de años, estamos hablando de que desde que entra una familia hasta que sale pasan años. Cuando consideramos una familia está en proceso de salida, en fase de salida, es que ya puede gestionarse autónomamente. Bueno, esto sí que en el análisis que hicimos hace 2 años vimos que nos faltaba esta fase y es la que queremos poner en marcha próximamente. Estos partners para la salida de las familias. Lo que pasa es que somos los que somos y vamos al ritmo que podemos. Creo que hay 2 palabras pedidas, pero tenemos una pregunta también hecha online desde hace un rato. Así que la leo y después os paso la palabra, ¿sí? Vale, pregunta un asistente que para acceder al servicio de Backstations si hace falta estar empadronado o derivado de servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona o si no es necesario. El padrón sí que es necesario, pero la entrada a Backstation se hace por el programa del Landing, que también es de Barcelona Actúa. Entonces, si buscan Barcelona Actúa, hay un formulario que hay que rellenar y la entidad se pone en contacto con la persona. No hace falta venir derivado de servicios sociales. Gracias. Hago otra vez la intervención para ti, Tatiana, primero que todo, y luego para Sergio. Me parece muy loable esto de los jóvenes
precisamente vuelvo y repito la historia mía, porque son jóvenes que psicológicamente, mentalmente, digamos que todo esto les ayuda a ellos a crecer. Y utilizaste una palabra muy buena que fue empoderarse. Y, siento que nosotros los migrantes, eso nos ayuda mucho a empoderarnos, no al asistencialismo, porque nosotros no podemos tener atrás siempre un asistente social o algo, porque nosotros nos deben enseñar a pescar y nosotros pescamos. ¿Qué es lo que nos han enseñado? Tengo una pregunta, ¿es cualquier joven de cualquier nacionalidad, independiente, digamos, lo digo por mi nena de 16 años que ella quiere independizarse, tiene una discapacidad visual, pero ella piensa en su independencia y es lógico, ¿vale? ¿Hay inclusión en este sentido para personas jóvenes con discapacidad en el programa de ustedes? Claro, depende de la discapacidad. Nosotros no sé si tenemos las herramientas para acompañar. Eso primero, porque claro, hay que ser muy respetuoso y tener muchas herramientas con según qué tipo de discapacidad. Eso por un lado. Y si puede entrar cualquier joven, una cosa que tienen en común, no sé si lo he dicho antes, es que no están documentados y están en situación de calle para entrar a Backstation. Vale. Uno de los principales, bueno, nació un poco por eso, ¿no? Para sacar a gente de la calle. Entonces eso se mantiene. Ok, gracias, muy amable. Y para Sergio la siguiente pregunta, para uno, digamos, entrar en la fundación y ser parte de ella, yo estoy en Habitache hace un año, este año cumplo un año, digamos que me inscribí, la problemática, estoy digamos, en lista de espera, y la asistente social que no tenía, como les comenté ahorita, yo fui y le dije qué podía hacer para meterme en la mesa de emergencia, porque precisamente tengo mucho problema psicológico por el hacinamiento que tengo con los niños. Esto ha derivado unos tratamientos psiquiátricos a nivel del EAP y, digamos, la salud mental. Yo vivo en Mataró, en el hospital de Mataró. Con los 3 niños tengo el problema. Entonces me dijeron, tienes que tener la asistencia social, le hablo de la mesa de emergencia y me dicen, no, porque no tienes un trabajo, tienes que tener un contrato mínimo indefinido 1 año. Entonces, mira, en esas condiciones yo pienso que voy a mantener ahí así no sé cuánto tiempo, como vuelvo y le digo. Yo entro a trabajar, pero cada 2 días tengo que pedir un permiso porque tengo que ir a la consulta del psicólogo, a la consulta de la niña de oftalmología, o sea, a todos los procesos sociales que tengo que estar pasando y los míos propios como salud que también tengo. Entonces digamos que estoy viviendo como esa situación de decir, primero tengo que solucionar todo esto y luego sí buscar un trabajo y ya poderme yo no pedir permisos, que no es fácil, ¿eh? Pero ¿cómo hace una persona como yo o cualquier otra persona que de pronto tenga esas situaciones para que pueda tener un acceso a vivienda sin cumplir estos requisitos como tan, digamos, tan puntuales y que no son fáciles de cumplir? ¿Cómo debemos acceder a ustedes como fundación? Bueno, pues nosotros trabajamos coordinadamente con Cáritas. Entonces, a nosotros las familias siempre nos las deriva a Cáritas. Las familias que tienen una situación como esta, lo mejor que pueden hacer es ir a hablar con Cáritas, porque a veces Cáritas tiene recursos que no tiene la administración pública, ¿vale? Y para soluciones determinadas a lo mejor puede dar un apoyo. No sé si usted vive en Barcelona, he dicho Mataró, es que por esa zona no tenemos... Sí. Bueno, el tema es ese, hablar con Cáritas y Cáritas, en función de los recursos que ve que tiene, pues le irá proponiendo soluciones. Nosotros tenemos una lista como de 20-30 familias en espera siempre
derivadas por Cáritas. Disculpe, bueno, muchas gracias a todas y todos, bueno, y por la invitación a estas jornadas. No, era un poco en la línea de Rocío, no, me imagino que no tienes conocimiento de eso, pero hemos hecho llamadas a Cáritas, pero normalmente Cáritas te dice, no, mira, si no has ido a los recursos sociales, no, aquí no puedes venir. O sea, como que tienes que agotar primero toda la vía de los recursos públicos para poder luego ir a Cáritas, entonces también ahí es como, vale, pero es que sí he ido, pero es que no me atienden, no hay llamado, por eso es que recurro a Cáritas, pero no es posible. Entonces, ahí cómo se haría la derivación. No sé si tengas conocimientos, ya es de Cáritas. Gracias. Bueno, yo de Cáritas internamente pero Cáritas sí que tiene un servicio de asesoramiento jurídico. Entonces, sí que es verdad que desde hace unos años Cáritas pide que primero se hayan agotado la vía de los recursos públicos, porque llegó un momento en que Cáritas, hace 4 años, por primera vez en su vida, tuvo que empezar a limitar las ayudas, porque no tenía suficientes recursos para todas las peticiones que le llegaban. Esto es lo que nos fueron contando de Cáritas, porque claro, evidentemente las familias que están en la fundación, pues si tienen algún momento de dificultad puntual, a través de Cáritas se mira cómo se soluciona económicamente. Entonces, si no conseguís que los servicios públicos os atiendan, igual podéis pedir entrevista con el servicio jurídico de Cáritas, de explicar la situación, y está un poco colapsado, o sea que puede que tardéis, pero yo creo que es la mejor manera de intentar primero agotar la vía de los recursos públicos. Vale, pues... perdón, vale, Perdón, ya la última. Porque sí. si Bueno, no, corta, y porque ya prácticamente la pregunta que iba a hacer pues fue un poco ya formulada, pero quería aportar también en Manresa, debido a la situación que vivimos, porque nosotros vivimos en una casa que es en un alto y hay que subir muchísimas escaleras, y cuando vamos con la niña a una cita médica, pues hay que esperar demasiado tiempo en que ella suba 3 escaleras, porque es de movilidad reducida, y en la calle tiene que andar con silla de ruedas, pero los pasos que da, sostenida por 2 personas, una adelante y otra atrás, pues le limita mucho a ella. Debido a esto, conocimos de un programa parecido a este en Manresa, donde nos dirigimos, pero no pudimos participar porque estábamos empadronados en Santa Coloma. Es un hombre que tenía como 10 pisos y los había dado a una fundación para que los alquilara en alquiler social. Cuando nos dimos cuenta de esto, me dirigí a Cáritas, donde pertenecemos, y me dijeron que no. Lo que me dijeron fue que no podía, porque la lista de espera era muy larga y que no podía acceder ni siquiera a la lista de espera. O sea, no me apuntaron y simplemente me dijeron no. He agotado los recursos sociales, he ido a muchos sitios, he tocado muchas puertas, pero siempre hay un requisito que uno no cumple. O sea, puedes tener 10 requisitos, pero siempre sacan uno que el cual uno no puede cumplir, no llega allá. Entonces, era como eso. Iba a preguntar cómo hacía parte de la fundación, pero ya formularon la pregunta, entonces pues ahí. Muchas gracias. Gracias. De todas maneras, nosotros estamos trabajando en el área metropolitana de Barcelona. De Manresa no tengo ni idea pero sí. Ya. Pero en Santa Coloma sí que pueden acudir a Cáritas de...
Bueno, muchas gracias por vuestras intervenciones. Yo tenía una pregunta, pero obviamente no la voy a hacer, pero la voy a dejar un poco como, bueno, para que repose. Creo que tiene que ver también con la problemática que se ha estado manifestando, y es que muchas veces estamos dando como una respuesta de vivienda de emergencia o de vivienda temporal, pero estamos viendo que hay casos como un poco crónicos de cuando dejamos de necesitar como ese apoyo para que la exclusión residencial no suceda, ¿no? Entonces, nos tenemos que replantear cómo vemos este ciclo de exclusión, o nos tenemos que replantear esta temporalidad dentro de las viviendas como sociales, ¿no? Como que siento que, y la pregunta que hacía un poco la compañera creo que va por ahí, ¿no? Y los datos que tú nos has enseñado también lo demuestran. Si no estuvierais construyendo o adquiriendo más vivienda, tendríamos a mucha gente fuera, ¿no? Es como no conseguimos como que la gente por su propio pie, y como es el mercado de inmobiliario también, que también se ha comentado, pues es muy complicado. Nada, muchas gracias a todas por participar, por vuestras aportaciones, y a las y los ponentes. Vale, bajo esto, que si no... Vale, fotillo. Es que está... Vale. Muchas gracias. Sí. Vale, pues nos queda ya la última parte. La verdad que está bastante interesante. O sea, también entendernos que no queremos cortar cuando creemos que estos datos os aportan bastante, aparte